Dios les bendiga una vez más. Les saluda al pastor Francisco Teodoro. Estamos en una edición nueva relacionado con cómo transformar, cómo edificar la familia, cómo venimos a edificar nuestra fe de manera que esto nos ayude a fortalecer la relación que tenemos con Dios. Sin duda alguna, estamos viviendo momentos difíciles y esto obviamente las condiciones en que el mundo camina, la influencia que tenemos de parte de las situaciones en el mundo son difíciles, afectan, quieras o no, la familia. Estamos viendo tiempos peligrosos. Nuestros niños están creciendo en condiciones en las cuales no nos imaginamos hasta dónde ellos van a enfrentar cuando ellos sean grandes. Las condiciones van a ser cada vez más peligrosas. El cambio de mentalidad del mundo ha ido cada vez deteriorándose en un sentido en el que la vida espiritual, el temor a Dios y todas esas cosas han ido quedándose a un lado y ha tomado lugar lo que es la filosofía material, la filosofía práctica, que simplemente depende de los resultados que cada persona se esfuerza. La fe parece que está quedando como obsoleta en una realidad en la cual vivimos hoy. Sin embargo, tenemos que entender que hay respuesta, hay salida de parte de Dios. Siempre Dios tiene la respuesta. Cuando Moisés fue enviado para liberar al pueblo de Israel, Dios se le reveló a él como el gran yo soy. Era el sentido del eterno y decirle: yo soy el que tú necesitas. Yo soy lo que tú necesitas. ¿Te necesitas amor? Yo soy amor. Yo soy paz. Yo soy todo aquello que tú necesitas para poder tener una vida victoriosa. Quiero tomar una de las importancias que tenemos en la vida espiritual, es la manera como hablamos. Y aquí todos caemos bajo la misma medida. No tenemos el suficiente cuidado con las palabras que hablamos. Y las palabras tienen una trascendencia, tienen un fondo, tienen un poder. Si tú le hablas a tu hijo y le dices te quiero mucho, le hablas a tu esposa y le dices amor, pero si tú usas una palabra, por ejemplo, prisión, oscuridad, desesperación, angustia, esa palabra que va en el aire va a provocar una reacción. La reacción que provoca puede ser de bendición o puede ser de angustia. Si le dices a una persona acerca de las condiciones terribles de lo que está pasando en el mundo, la persona inmediatamente, su sistema reacciona de forma negativa. En el libro de Génesis, en el capítulo 1, comienza la escritura diciendo que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía. Habían tinieblas, dice. La oscuridad cubría las aguas profundas y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Si Dios creó la tierra, ¿por qué estaba desordenada y vacía? ¿Por qué las tinieblas estaban sobre la faz del abismo? Tenemos que entender esto, cómo se originó el pecado en el cielo a través del ángel Lucifer y fue arrojado a la tierra. Y ahí en la tierra, ese desorden que había provocado, lo había provocado ya el mismo diablo. Cuando Dios viene a la tierra en su soberanía, Él quiere tomar ese lugar. Lo que ve está desordenado y vacío. ¿Cómo lo ordena Dios? ¿Cómo vuelve esa oscuridad y esas tinieblas a desaparecer y se establece un orden divino? Es a través del poder de la palabra. La palabra que habló Dios, esa palabra que salió y dijo sea la luz, y la luz se hizo. Esa luz inmediatamente disipa las tinieblas. Cuando Dios habló, estableció un orden divino. Y ahí mismo empieza el Espíritu a moverse de tal forma que aquello que era tinieblas, que estaba desordenado y vacío, ahora empieza a tomar forma por
la poderosa palabra de Dios. Dios nos ha dado a nosotros esa revelación a la iglesia de Jesucristo, de manera que ese poder que tenemos en las palabras crea un ambiente. Si tus palabras traen ánimo, si tus palabras son positivas, si tus palabras traen a algo de bendición, definitivamente va a provocar una reacción, aun cuando la persona esté en oscuridad, en tinieblas. Muchas personas, por no decir todos, de alguna manera vivimos en la oscuridad, en las tinieblas, en algún momento de nuestra vida. La angustia, la desesperación, la opresión, la desesperación, la depresión, todas esas cosas son momentos de angustia, de tiniebla. Y tratamos de resolverlas de una manera como hemos aprendido en el mundo, a través de pastillas, de ansiolíticos, de antidepresivos. Y eso es lo que los médicos nos dan. Pero Dios nos dice cómo hacerlo, a través del poder de la palabra. Esa palabra que hablamos tiene consecuencias. Esas palabras van a producir una reacción. Este mundo que estaba desordenado, e inmediatamente que la palabra de Dios vino, las tinieblas desaparecieron. Y así es lo que ocurre en el hogar. En el hogar hay tantas situaciones difíciles, relaciones personales quebradas, hay abusos, hay desesperación, hay desorden, hay relaciones rotas, hay escasez, hay enfermedad. ¿Cuántas cosas hay? Esa es la realidad en la que se vive. Pero no nos damos cuenta del poder que Dios ha dejado por medio de la palabra. Es la palabra la que viene y trae, transforma. Esa palabra que hablamos, si tan solo podemos nosotros que esa palabra pueda producir ese efecto. El libro de Santiago habla acerca del poder de esta lengua que puede inflamar, inclusive un mismo bosque lo puede quemar. Hay poder en estas palabras que hablamos, porque Dios mismo nos ha dicho que vamos a dar cuentas de cada palabra que nosotros hemos dicho, aún de aquellas ociosas. Ese poder de la palabra que Jesús le dijo una vez a los discípulos, si tan solo le dijeras a ese monte, vete al mar, se iría. Si lo hiciéramos con fe, si esas palabras que vienen y transforman nuestro corazón, van a crear un ambiente. Si el padre empieza a hablar palabras de bendición a sus hijos, si el padre cuando llega a su casa cuenta las cosas maravillosas de las bendiciones de Dios, porque podemos ver las cosas de una manera como el mundo las ve, o podemos verlas como nosotros las vemos. A veces nos quejamos porque no tenemos las cosas que deseamos, pero no miramos lo que tenemos, lo que Dios nos ha dado. Hay tantas cosas maravillosas que Dios nos ha concedido, pero ignoramos esa porque las damos como por sentado. Pero el poder de esa palabra que vino en el libro de Génesis tiene ese mismo poder. Déjeme decirle con contundencia, Jesús sanó por la palabra. Tu fe te ha sanado por esa palabra que creíste. Esa palabra que salía de la boca de Jesús tenía tal poder. Y esto es lo que hace que transforme la situación. Era el poder que tiene esa palabra que emana de nuestro Señor. Y esa palabra que viene a nosotros, si nosotros la entendemos y nos llenamos de la sabiduría de Dios, veremos entonces cómo las cosas van a cambiar. Las ataduras, las opresiones, las cadenas de opresión van a ser rotas cuando nosotros empecemos a crear un ambiente por el poder que tenemos en esa palabra, que ese poder no emana de nosotros, sino que viene por la misma presencia manifiesta de Dios en nuestra vida. Es por su gracia y por su amor que nosotros podemos ahora venir y transformarlo. Esta es la tarea que tenemos que emprender. Cada día tenemos que empezar a educar nuestra mente, a no pensar como pensaba Israel en el desierto, que se quejaba, que se lamentaba, que todo era una queja contra Dios. Tenemos que pensar como aquellos dos espías que tenían la fe y podían hablar y para poder cambiar la historia de esa nación. Cambiemos lo que hablamos, veamos las palabras, cambiemos nuestra mente, renovémosla y empecemos
a bendecir con la palabra, a bendecir, que nuestra boca salga un canto de alegría, que salgan palabras de bendición, que salga la alegría manifiesta por la palabra, y veremos cómo aquellas tinieblas se van transformando, se van y disipando, y la gloria de Dios y el orden divino se empieza a establecer. Esto es maravilloso cuando podemos nosotros encontrar esa respuesta en la bendita y sagrada palabra de nuestro Señor. Que Dios te bendiga.